Muy bien, y dentro de las conversaciones necesarias que tenemos que tener está, por supuesto, la función del periodismo independiente, del periodismo de investigación con interferencia.cl y su editor, don Andrés Almeida, in situ. Sí, ya estamos. En cuerpo y alma, como decía mi abuelita. Acá, ya vacunados también, así que la AstraZeneca, ¿sí? así que estoy tranquilo. ¿Y el gato dónde lo dejó? El gato. Oye, se hizo famoso el gato. Sí, sí, nos escribieron harto con el anécdota del gato que se ¿Cómo se llama? La Chini. La Chini se hizo famosa. Sí. Quería su momento de fama. ¿Eh? Por supuesto. Los 15 minutos, como decía Warhol. Los tuvo ahí. Los logró. O sea, me rajuñó, sí. Oye, estuvo buena la semana de interferencia. Estuvo tan buena que nos costó elegir los temas. Sí, hay muchos temas, sí. Porque además está la política está muy divertida, además, ¿no? Viene una elección importante, estamos full metidos en política, así que no, viene enjundiosa. Ya, tenemos media hora entonces para elegir las principales maldades entre las que quedaron, ¿no? De interferencia.cl. Comencemos con esta que tiene que ver con don René Cortázar, Andrés Almeida, y dice así: René Cortázar, el candidato de AFP Habitat a la constituyente. Me encantan los titulares. Conflicto de intereses, dice, ¿no? El exministro de la Concertación recibió 69 millones en 2020 como remuneración por su rol como director de inversiones La Construcción, sociedad ligada a Cámara Chilena de la Construcción y controladora de Habitat junto a... Principal fuente de utilidades fue AFP, ¿no? Además, Cortázar ha recibido aportes de campaña de ex altos ejecutivos ligados a la firma. El hombre de Hábitat, ¿eh? Sí. Él recibió plata y todo, ¿no? Claro, ahí Camilo Solí hace un estupendo reportaje para entender un poco y desentrañar cuánto de la riqueza de Cortázar tiene que ver con Hábitat, ¿no? Él es un hombre de directorio, es un directorio importante, le reportó casi 70 millones de pesos el año pasado Hábitat, de los cuales 27 millones corresponden a utilidades. Y de esos 27 millones, más o menos el 60% corresponden a las utilidades de la FP Habitat. Este es un hombre de los grandes grupos de poder. También estuvo con Lux, ¿se acuerda que estuvo en el directorio de Canal 13, ¿no? Claro, y ha estado en múltiples directorios. Fue director ejecutivo de TVN, ministro de Transportes durante Bachelet, para el recordado Transantiago. O sea, es alguien que ha estado siempre muy metido. Es un columnista permanente del Mercurio. Y hoy día, es demócrata cristiano, ¿no? Que con ese currículum pareciera alguien de derecha. La ADC es de la derecha de la ADC. Sí. Y hoy día él es constituyente y nos pareció oportuno recordar los intereses, digamos, de René Cortázar, ahora que es candidato, ¿no? Sí. Por el distrito. Sí, que lo hablábamos ayer a raíz del lobby de las mineras, como en Chile no hay una... Si bien es cierto, cambió la ley, ¿no? de transparencia de las donaciones, y hoy solamente pueden donar las personas, pero pueden donarte personas que son dueños de empresas o relacionados con empresas o relacionados con grupos de poder. Y tú igual puedes votar después o puedes hacer leyes que beneficien a esa gente que te puso dinero, ¿no? Sí, así es. O sea, ¿qué pasa si René Cortázar como constituyente comienza a hacer o sugiere o impulsa articulados que benefician a su grupo económico directamente? Bueno, el reglamento de la Convención Constituyente no está escrito, eso es una ventaja, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también ayudan a entender el reglamento, porque lo que yo aspiraría es que la propia gente que se constituya en la Convención prohíba a quienes han sostenido interés en algún periodo de tiempo que en este caso generen normas constitucionales en relación a los intereses que defienden. En Estados Unidos y en otras partes del mundo es muy estricto, ¿no? O sea, tú no puedes legislar pasado varios años con respecto de una materia en la cual tú estuviste. Y eso que las empresas se ponen harto, las empresas incluso, ¿no? En Estados Unidos. Acá pueden financiar las personas, pero las personas también tienen empresas y son muy poderosas. Sí. Y ahora nada te dice, por ejemplo, que una persona que pueda ser dueño de una minera o gran accionista de una minera haya financiado a un parlamentario que va a terminar votando a favor en contra del royalty, ¿no? Así es. Nosotros le preguntamos a Cortázar, a la gente cercana de él no nos habló, pero le preguntamos que si él dice que se iba a retirar del directorio, pero cuando le preguntamos si es que se iba a inhabilitar en el caso de reforma a las pensiones, cri-cri, o sea, no respondieron esa pregunta, ¿no? Entonces, es una señal interesante. Yo creo que la pregunta que hay que hacerle a Cortázar cuando esté en cuerpo presente, en televisión, en los diarios, ¿se va a inhabilitar o no cuando se legisle el sistema de pensiones, si es que entra o no entra dentro de la Constitución? Entonces, ahí hay algo, digamos, concreto para que él diga cuál independiente es de AFP Habitat. Me interesa, muy interesante, ¿no? El aporte que hacen ustedes como Interferencia, y también lo hace Fundación Sol, por ejemplo, y ver, ¿no? Cuando ustedes elijan ahí a una constituyente o un constituyente, ver bien quién lo financia. Es público, ¿no? ¿Quién le puso platita
para entender qué negocios podrían estar o qué intereses podrían estar también detrás de ese candidato o candidata, ¿no? Ahora, y siempre hay platitas por debajo también, ¿no? Sí, lamentablemente, sí. pero por lo menos se sabe públicamente sí, a través de la ley. Algo. Y tienen que responder por eso. Y lo que se puede mucho mayor responder la transparencia y hay que justificar los gastos. No, sí, ha sido un aporte de todas maneras esa ley de transparencia y permite esto, ¿no? Sí. Así que nada, votar informados, todavía se trata de eso, ¿no? Muy bien, vamos a otra nota de interferencia.cl. Tiene que ver con el Ministerio de Salud, ¿no? Dice que ignora ley de transparencia a propósito de lo que estamos hablando y no entrega gastos en abogados de ministros y subsecretarios ni contratos de vacuna. Nota de Diego Ortiz, acceso a información pública, dice, ¿no? Interferencia ingresó 3 solicitudes de amparo ante el Consejo para la Transparencia por la falta de respuesta, de los cuales 2 ya fueron acogidos y uno se encuentra en revisión, don Andrés. Esto también lo venía siguiendo CIPER, ¿no? Y ha sido una constante del Ministerio en pandemia, que se le ha solicitado información, no la ha entregado, se ha acudido al Consejo para la Transparencia y simple y llanamente el Ministerio no ha acogido las mismas resoluciones del Consejo. Entonces hay que ver, digamos, esto ya tiene que ver también con un nivel importante de abogados, ¿no? Ver qué pasa después de esto, ¿no? Yo sin conocimiento jurídico veo cierto desacato, ¿no? Porque es el Consejo el que está ordenando. El Consejo ordenó. Claro, le dio a ustedes la razón. Claro, nos dio la razón a nosotros y así, pero en varios casos más. Y simplemente el Ministerio no entrega la información. Nosotros estamos pidiendo una información que no constituye ningún secreto. Puntualmente, ¿qué repiten? ¿No? ¿Qué pidieron ustedes? Nosotros pedimos los gastos en abogados de ministros y subsecretarios durante el 2020. ¿Con qué fin? Nosotros queremos hacer un reportaje con eso, ¿no? O sea, entender un poco cuál ha sido la judicialización de los conflictos dentro del MinSal. A través de las querellas que se han impuesto contra el Ministerio de Salud y también el Presidente de la República, ¿no? Recoleta, por ejemplo. Redes asistenciales, o sea, queremos entender cómo el conflicto que ha chocado en el Ministerio ha impactado en las arcas del Ministerio y entender un poco cómo ha sido la defensa. Extraño que no lo pasen porque además son dineros públicos, por supuesto, los que están en juego en eso. Y el Consejo dice lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Y qué dice la ley al respecto si el Consejo de Transparencia le dice y el Ministerio no quiere entregar? ¿No? Lo estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando cuáles son las acciones que debiéramos nosotros tener para poder eso. Yo creo que en algún momento el Ministerio ha dicho de manera más o menos informal o inoficiosa, ha dicho que tiene mucha pega, que en algún momento lo va a hacer. Es como con los correos esta cuestión, ¿no? Como los correos, claro. Bueno, nosotros estamos pidiendo información un poquito más complicada, que es así que nos interesa muchísimo, la otra nos interesa mucho, es que tiene que ver con los contratos de AstraZeneca, o sea, con los contratos de Sinovac y los contratos de las vacunas que se dieron en el mes de enero. Porque hay una serie de circunstancias un poco extrañas que nosotros queremos entender completamente qué pasó en el proceso de decisión cuando se cae la partida de Pfizer y de repente aparecen aprobando de emergencia la de Sinovac. Entonces, hay una serie de circunstancias que hay ahí y nosotros queremos saber cuál es el contrato. Una buena fuente ahí es Ignacio Sánchez, el rector de la Católica. Nosotros lo entrevistamos acá en el programa, en Stock Disponible, y él nos comentó en esa ocasión que él había llegado a un preacuerdo por 20 millones de dosis con la Católica, que se la entregó en bandeja al gobierno, ¿no? Y gracias a eso tenemos estas vacunas hoy de Sinovac, que son la vacuna Coronavac, y el gobierno solamente había comprado 14 millones de las 20 millones que ellos habían llegado a preacuerdo. Ignacio Sánchez decía, no sabemos por qué, digamos, quizás fue para no poner los huevos en la misma canasta, no se entiende, ¿no? Porque, y luego tuvieron que comenzar a comprar desesperadamente, pero el acuerdo original de la Católica era 20 millones un año, 20 millones un segundo año y 20 millones el tercer año. Ese fue el acuerdo que llegó la Universidad Católica con los chinos de Sinovac. Está poco transparente la cosa. Nosotros vimos el acuerdo que hizo Pfizer con Israel y en el cual Israel le va a entregar un montón de datos a Pfizer para que hagan un montón de análisis con respecto de eso. Nosotros intuíamos que los chinos podrían haber hecho algo parecido con Chile. Ya. Entonces, por eso estamos pidiendo el contrato, para entender lo que tú dices, pero también una serie de otras circunstancias y letras chicas de estos contratos, para ver si es que de alguna manera Chile se ha transformado en un laboratorio gigante para el laboratorio chino. Queremos saberlo, no necesariamente cuestionarlo, sino saber cuáles son entenderlo, digamos. Claro, porque Pfizer lo hizo y Israel lo transparentó. Entonces, hay una serie de circunstancias en torno a los contratos y en torno a la traída de las vacunas chinas. ¿Qué es lo que hay detrás entonces de esto? Si estamos también ayudando en eso nosotros. Sí, sí, y queremos ser enfáticos, nosotros somos pro vacunas, pero de todas maneras esto no ser pro vacunas no implica no estar observando ni vigilando qué es lo que está pasando con estos contratos. Exacto, es lo que yo tenía una conversación con Twitter, ¿no? con la presidenta del Colegio Médico, ¿no? Claro, las vacunas
también somos pro vacuna, yo me vacuné, públicamente demostrado que la vacuna es la solución, pero tampoco sabemos mucho sobre las vacunas, ¿no? Todavía vemos qué pasa con los niños, ¿no? Qué pasa con algunas vacunas de algunos laboratorios que están siendo cuestionadas, cuántas dosis realmente se van a tener que aplicar, cuánto dura la vacuna. Hay una serie de preguntas. Y además, o sea, el caso de la Sinovac todavía no está aprobada por la OMS. O sea, yo me puse la AstraZeneca y todo está el tema del coágulo, me va a dar un coágulo, pero resulta que no sabemos la información respecto de CoronaVac sobre los los europeos, por ejemplo, no dejan entrar ciertas vacunas como entonces, la China, ¿no? Claro, entonces hay una diplomacia enorme en torno a las vacunas también y nosotros tenemos todo el derecho como ciudadanos de conocer en qué parte de esa diplomacia mundial estamos. Exacto. Hay un problema también ahí geopolítico importante y hay un problema económico. Me imagino que los millones que se mueven en torno a este negocio entre los estados y entre los laboratorios también. Sí, imagínate ahora además con la variante India, o sea, es realmente un tema muy, muy, muy relevante. Claro. Nosotros necesitamos full transparencia en esta materia. Tampoco sabemos cómo se está comportando con las variantes. O sea, estamos ahí, ¿no? Estamos viendo cómo ocurre una pandemia universal. Y necesitamos información. Ver hacia dónde vamos, ¿no? con esto. Pero sí, obviamente apoyando a las vacunas, que son el camino más visible y se está demostrando al menos que sí están cumpliendo con su misión. Sí. Sí, hay que ver que no vaya más rápida que las variantes que las vacunas. Lo que no quiere decir que no tengamos transparencia frente a esto y que ustedes cumplan su labor también como medio, ¿no? Claro que sí. Muy bien, vámonos con la siguiente información que trae Interferencia.cl. Tiene que ver con la a esta altura figura presidencial, ¿no? Yanna Proboste, entrevista de Interferencia. Para el impuesto a los súper ricos y el royalty no necesitamos al gobierno, solo la unidad de la oposición. Una entrevista que hizo un señor que se llama Andrés Almeida, no sé si usted lo conoce. La presidenta del Senado habla de su rol como articuladora del acuerdo de mínimos comunes y la desconfianza que le inspira a Sebastián Piñera, ¿no? Se ve como presidenciable, cada día tiene su afán, ¿eh? Que, oiga, cómo ha cambiado la respuesta ya anda Proboste, ya no dice que no. Dice que cada día, y en política cada minuto, tiene su afán. Es que hubo una trampa y yo le hice una pregunta larga, la puse en una situación, ¿no? Se desarma, o sea, funciona mínimos comunes. Está sacada de contexto. No. Se desarma, mínimo comunes funciona, el mundo electoral genera una debacle y finalmente deponen todas sus candidaturas en favor de ella. Yo creo que el único escenario en el cual ella podría ser ungida como la candidata del centro-izquierda, creo que ese escenario se puede dar, porque hoy día tú ves los 3 candidatos de los partidos tradicionales de la ex-concertación, son 3 enanitos, digamos, están y no marcan. Son los 7 enanitos, todo este grupo de ex-concertación más. Sí, entonces es un escenario posible que Yanna Proboste sea ungida como candidata de este sector, siempre y cuando le vaya bien en la encuesta. Ahora ella está en una situación complicada porque está acercándose a Piñera, porque Piñera es como espérate, y al lado Jorge Pizarro. Bueno, además tiene a Jorge Pizarro al lado como vicepresidente de la Cámara Alta y ya sabemos qué significa la figura de Jorge Pizarro, ¿no? Navega entre tiburones, ¿no? Ella ahora yo creo que ella ha hecho más o menos bien las cosas. Está en la agenda, le arrebató un poco la agenda al gobierno. Y veamos qué pasa con estos mínimos comunes. Ahora el titular que nosotros ponemos en la entrevista es una provocación. No a ella, sino a la oposición, porque aquí tú sabes cómo es la cosa. O sea, probablemente los intereses mineros nunca se van a presentar de manera brutal, con 3 senadores oponiéndose, diciendo no, por el bien de Chile no vamos a votar en contra del royalty. Pero hay maneras de dilatarlo, hay maneras de cambiarle el porcentaje. O sea, hay una serie de maneras. Hay declaraciones al respecto. Ayer veíamos la del senador Guido Girardi, ¿no? Hay ligazones también de senadores con el mundo de SQM. En fin, entonces está bien complejo. Oye, ahora lo otro, y que hablamos con Marcelo Díaz, con el diputado Marcelo Díaz, también precandidato del Frente Amplio, a través de UNIR, y él decía, hay una ley también antidísculos que podría pesar en este caso, ¿no? Sí, claro. Porque si se inscribe las candidaturas y se inscribe Jimena Rincón, ya la ADC no podría inscribir para una primaria otra candidatura. No, pero es que yo creo que no que es la próxima semana. Sí, pero yo creo que no va a haber primaria. O sea, es posible que las primarias... Este escenario puede ser incluso post-primaria, porque si las primarias de la concertación son un desastre y la derecha lleva lo que lleva, digamos, 1 millón, 2 millones de personas a votar y la concertación lleva 300.000. Se mueren todos los candidatos a la primaria. Entonces, en eso, antes de la inscripción de las candidaturas, hay tiempo de tirarle la cadena a todos los que fueron en las hay primarias. Una pelea importante. Entonces, en el PPD. Esta semana se conoció una pelea, digamos, acuérdate que salió Vidal, que es vicepresidente o tiene un puesto ahí directivo, diciendo que se va a ir a una primaria. Finalmente, el PPD ya había descartado el Frente Amplio
y había descartado al PC, entre otros. Y Heraldo Muñoz sale a desmentir a Vidal. Lo tiene que desmentir porque en redes sociales quedó, ¿no? Y dice Vidal, ¿no? O sea, dice que Vidal no es tan así, que el PPD no ha decidido aún hasta dónde va a llegar el acuerdo, ¿no? Si va a ser solamente con los sectores de la exconcertación y otros, o si va a realmente tener al Frente Amplio y al PC, entre otros. Entonces está todo muy borrascoso hasta el momento que estamos hablando los dos acá. Sí, yo creo que no va a haber primaria. Fíjate, yo incluso ponte tú una candidatura de Diana Proboste hasta le solucionaría la cara a Boric si no logra las firmas. O sea, exacto. Ahí yo creo que va a ser, o sea, me intuyo que van a ir a la papeleta, va a ir Jadwe y la Pamela Giles y alguien que se designe del Frente previo o post primaria dentro del mundo concertacionista, más el Frente Amplio. Ahí pueden ir 1 o 2 candidatos. Ahora, el Frente Amplio también está dividido, porque si Boric no logra la firma, hay un sector de RD que es más pro concertación, y un sector comunes que es más pro Jadwe, ¿no? Tendría que ir alguien de RD. Porque Jadwe ha estado apoyando a candidatos, como la Karina Oliva de gobernadora, por ejemplo. Yo creo que van a esperar la elección a ver si es que reemplazan rápidamente a Boric, pero tiene que ser alguien de RD, si es que es el caso. Bueno, puede ser alguien que gane una gobernación, algo así, ¿no? Pero, o sea, todavía hay tiempo, pero... No hay tanto, en la próxima semana. No, para las primarias. Para la inscripción, digamos. Sí, ¿no? Claro, pero es que estamos pensando que las primarias van a definir los candidatos. Yo creo que las primarias van a pasar... Esta ola va a pasar por encima de la elección primaria. Que son en junio. Sí, son en junio. Sí. Yo creo que las candidaturas presidenciales no se van a definir en junio. Ya. Oye, Diana Proboste entonces tiene al mundo de la DC y de la exconcertación en círculos porque sabemos que Jimena Rincón ya no prendió. No prendió nadie, pues, ¿no? Heraldo Muñoz no prendió, Paula Narváez, Vidal y todos los que han surgido de ese grupo, ¿no? Marco Enrique Minami también, que puede haber sido una figura tampoco... Ahora veamos si prende ella también, porque también, o sea, le ha ido un poquito mejor, ¿no? Ahora tiene 2 hándicaps. Uno, su partido, ser demócrata cristiana, más allá que sea de la más progresista de la DC, pero la DC tiene ya connota algo después del estallido social, ¿no? Ahora es más de izquierda que todos los senadores socialistas, en mi manera de ver, ¿eh? Pero claro, el partido le juega en contra. Juega en contra, ¿no? Tener esa carga de ser hoy en Chile, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando de hoy en Chile, post-estallido social, y además ser flanqueada por Jorge Pizarro en todas estas reuniones. Por todos estos tiburones, incluido Piñera. Sí, yo creo que lo peor que le puede pasar a Yasna es negociar con Piñera y la foto con él, digamos. Esa es la peor de todas las fotos que puede obtener y que puede hundir una aventura presidencial de ella. Claro. Ahora, la apuesta de ella... Y Jimena Rincón que no se quiere bajar. Bueno, ese es otro punto, ¿no? Pero si las primarias estrepitosamente fracasan, entonces ahí ya no tiene sentido la candidatura de ella. Entonces... yo creo que ella tiene una oportunidad, pero en un escenario súper revuelto y faltan las elecciones. Pero hay un partido del orden desesperado frente a esta arremetida, por ejemplo, de una figura como Pamela Giles y del Partido Comunista, que por primera vez en la historia, creo yo, ¿no? Desde que están acá, tienen una figura que efectivamente podría llegar a ser presidente de la República, como Daniel Jadwe. Sí. ¿Cómo estarán desesperados que hasta le están dando la pasada a la Diana Proboste? Porque ella siempre fue rebelde y ha votado en contra del Partido del Orden varias veces. Entonces... es interesante cómo hasta una figura como la de ella se ve como de solución a una crisis, ¿no? Esta foto tú dices que le pesa a Diana Proboste. Indicándolo con el dedo menos, ¿no? Esa es una foto favorable para ella. Pero pero me refiero a esta instancia, ¿no? Sí, con Pizarro ahí. Ahora, la foto es cuando se aceptan los mínimos comunes. Ahora, la apuesta de ella, y lo que conversábamos en la entrevista, está muy transparente ahí, es que ella dice que ella evalúa el diagnóstico del sentir social hoy día, es que la gente está muy desesperada por recursos rápidos. Entonces, incluso la elección está un poquito sin momentum, porque la gente está más bien preocupada del día a día y del quehacer, que es un ABC de la lógica concertacionista. Pero si ella si estamos de acuerdo con su sociología, ella está haciendo lo correcto, porque está apuntando a una necesidad económica, social, inmediata. Entonces, veamos si es que eso redunda o no en popularidad. Todos los que creemos en la democracia y queremos la república, obviamente que nos gustan las conversaciones, los diálogos, las tolerancias, estamos todos por eso, pero en Chile ese concepto de acuerdo, ¿no? Está ese concepto de cocina. La cocina, sí. Y ese concepto que hoy día podría llamarse mínimo común, está muy deteriorado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que no hay confianza, si al final el diálogo está bien. El problema es quienes dialogan. Claro, menos frente a un personaje como Sebastián Piñera, que tiene
ha sido su gobierno violador de derechos humanos, claro, según los principales organismos de la materia, ¿no? En el mundo, ¿no? Claro. Ahora ella trató de poner un poco la Carta de los Derechos Humanos para ordenar un poco a la oposición también, ¿no? Pero la oposición también es bastante díscola y tiene sus propios intereses. Cada senador es muy independiente, muy autónoma, entonces ella la tiene súper difícil. Pero yo creo que hay una chance ahí de que hay un liderazgo detrás de ella que ordene un poco a ese mundo de centro-izquierda. Y del problema de que hay en la exconcertación o centro-izquierda, como quieras llamarle, vamos al problema que hay en la derecha también, ¿no? Con esta nota que trae también Interferencia.cl, con un Lavín, dice, problemado, ¿no? En un difícil momento, bajando las encuestas y desafiado por Matei, apuesta por una orden de partido para sostenerse. Y le tocó trabajar a usted en el medio esta semana. Su prolongada y favorable posición en televisión no logró aumentar su popularidad. ¿Qué está pasando con el señor Lavín? Bueno, no prendió. Vemos, cuando hice este artículo, decía, ¿cómo demostramos que no prendió? Y hablamos con un periodista de Ojos del Medio que nos dio algunos datos y su opinión. Qué buen sitio, Ojos del Medio. Sí, muy bueno, sí. Qué buena cuenta. Sí, muy buena. Y él nos decía, bueno, sigue a una cuenta que dice Lavín está en la tele, ¿no? Y que contabiliza las veces que Lavín sale en la tele. Hay una cuenta que se llama Lavín está en la tele. Lavín está en la tele. Mira. Sí, y ponte tú, empezó en marzo del 2020 y al día de hoy tiene como 360, por lo menos cuando hice el artículo tenía como 360 intervenciones. Lavín está en la tele, ¿no? Entonces, o sea, 360 veces prácticamente todos los días, ¿no? Estar en televisión. Se llegó a disfrazar de Bernardo Higgins, acuérdate, ¿no? Claro, en un matinal, ¿no? y de Mario Bros. O sea, y de Mario Bros. Sí. O sea, a los que critican a Pamela Giles porque sale con capa de Naruto, ojo con lo que están haciendo, ¿no? El populismo no solamente claro, ¿no? Porque está focalizado confían en que estos analistas, ¿no? Claro, confían en que Lavín va a hacer cosas muy distintas a las que dice, ¿no? Eso es parte del juego. Pero si tú te fijas, entonces, además aparecía, ponte tú, otro dato que nos proporcionó él fue que tenías tú que en la cobertura del COVID, Lavín era la 19ª fuente más consultada. El tipo es economista. Un virólogo. O sea, y estamos considerando además fuentes como el MinSal, Donald Trump, o sea, de los políticos era el quinto. Más consultado que Briones, que en ese momento era ministro de Hacienda. Entonces, hay todo un dispositivo de la televisión. Es el candidato preferido. También, ¿no? Sí, claro. Por no decir casi todos los canales están con él, digamos. Y bueno, en ese baño de televisión a cualquiera lo eleva, digamos, a niveles superlativos, pero no. Ahora, esto ya venía avisándose, ¿no? Tú mencionabas a Francisco Vidal. Francisco Vidal, que es pareja televisiva de Lavín, no tuvo pero ninguna chance frente a Exacto. Heraldo Muñoz, que tampoco es un gran candidato, en la primaria, pese al baño de televisión que también tiene Vidal. Y fue ministro secretario general de gobierno, es decir, tuvo mucha exposición de televisión en la época de Bachelet. Entre otros ministerios. Entre otros ministerios. Entonces, simplemente Lavín yo creo que no está cuajando en las lógicas, sí, y en los sentidos comunes de la derecha. Yo creo que también hay una ciudadanía que está aprendiendo a mirar medios también, ¿no? Sí. Esta semana salió una entrevista de 1 hora y media en Canal 13, que es de Andrónico Luxich, a la alcaldesa Maipú. A la Katy Barriga. A Katy Barriga, que fue muy comentado, ¿no? Como un matinal, entrevistan más de 1 hora a una alcaldesa en la semana. Además, es una entrevista muy favorable. Obsecuente, ¿no? Sí, claro. Y además es la semana en que se vota la alcaldía. Entonces, ya se sabe eso, ¿no? Se entiende también, sí, ¿no? Cómo el royalty se está tomando en ciertos medios que son de grupos de poder chilenos también, ¿no? Nada de eso es casualidad también. No, claro. Y Julio César Rodríguez aparece no porque sea la tele, lo mencionaba en el podcast de La Cosa Nostra, ¿no? Pon entonces qué sé yo, pues pon a algún otro animador también, a Sergio Lagos, mencionaban, a pelear a ver si tiene la misma atracción. No, o sea, lo que tú dices, la gente está leyendo la televisión también de otra manera. Exacto. Entonces hay resignificaciones, no por poner a Lavín un montón de horas va a aprender. Nosotros decíamos síndrome de leña mojada, no aprendió. Y ojo que la Evelyn Matei está haciendo muy buena pega. O sea, ella... Yo creo, obviamente no tengo una bola de cristal, pero yo creo que ella se va a imponer y va a lograr... Lo que pasa es que además hay una derecha... Ser 2 candidatos de la UDI a la primaria. Así como hay un partido del orden que quiere organizar el statu quo, hay un partido de derecha que quiere tener a alguien más de su confianza para reorganizar este país que para la derecha se está destruyendo, ¿no? Y sí, hay un gobierno de derecha más encima. Y en eso Evelyn Matei es mucho más, me imagino, confiable para ese sector que representa frente a otro candidato que se ha declarado socialdemócrata incluso, ¿no? Y además con José Antonio Cast mirando por la ventana, digamos. Entonces, por el flanco de la derecha. Claro, o sea, José Antonio Cast se puede comer a toda la UDI
con patas si es que el candidato es Lavín. O sea, hay mucha gente de la militancia, reporté bastante este tema, hay mucha gente de la militancia de la UDI que no quiere a Lavín, no porque no lo quieran a él, sino porque sienten que si es que no ponen a alguien que sea auténticamente de derecha, la votación se va a ir, histórica, va a empezar a fluir hacia los candidatos republicanos. Muy bien, vamos con un tema que parece gremial, pero nada que ver, no es muy ciudadano, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de expresión, y lo traen ustedes, que donde dice que el Consejo Nacional de Televisión decidió sancionar a la red por entrevista a comandante Ramiro. Esto es muy preocupante, ¿no? Según información a la que tuvo acceso a Interferencia, por 6 votos contra 5, el organismo definió una amonestación verbal sin multa económica en contra del canal. En la decisión participó el consejero Gastón Gómez, abogado cercano al presidente Sebastián Piñera. Esto es gravísimo, pero muy gravísimo, un nuevo atentado contra la libertad de expresión en este gobierno de aquellos que ocurrían en dictadura, ¿no? Es muy, muy complejo. Además, revestido de una operación media burda, ¿no? Porque salvan a Gómez para que no se inhabilite. Finalmente llegan a una solución de compromiso que no está negociada con la red, entendemos, que es una sanción mínima, que no incluye dinero, ¿no? Pero de todas maneras se sanciona al canal. Es una amenaza finalmente eso, por supuesto, ¿no? Y el Consejo Nacional de la Televisión, o sea, dice a quién puede entrevistar y a quién no. No, es perverso. Es de lo más perverso que yo he visto en democracia, que a un canal de televisión, a un medio, es como si nosotros nos dijeran acá, oye, tenemos una exclusiva con X persona, no pueden entrevistarlo, no. Claro. ¿Pero por qué no? O sea, no. No, claro, es como si no pudiéramos entrevistar a, no sé, o sea, si Pinochet estuviera vivo, no podríamos entrevistarlo. Porque, claro. Porque fue un genocida Pinochet. Sí, o sea, no podríamos entrevistarlo y para saber qué opina al respecto. No, claro. Claro, por supuesto. O sea, es una locura. Hay que ver el fallo. A lo mejor sancionan por alguna cosa más chica y no por la entrevista. Pero de todas maneras. Pero lo mismo, no tiene por dónde. O sea, es como, o sea, Carlos Pinto no hubiese podido hacer nunca media culpa, ¿no? No, claro. Oye, y la entrevista que se hizo a Manuel Contreras. O al Guatón Romo. Claro, sí. Al Guatón Romo, ¿no? No, esto presenta un precedente gravísimo y yo creo que se le va a volver en contra nuevamente. Ahora, los permisos no importan nada, eso es una cosa administrativa. Sí, claro. Aquí el hecho es que hay una entrevista que se logró, básicamente. Sí, claro. Y si hay falta administrativa, si no hubo los permisos, ya es el problema de Gendarmería. Es problema absolutamente. Pero no es problema de la libertad de prensa. Y no es un problema del Consejo Nacional de Televisión. Esto es aberrante, ¿no? Y bueno, toda la solidaridad para la gente de la red, ¿no? Que están haciendo una televisión distinta, además, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando de la televisión abierta, ¿no? Sí, ellos han hecho una apuesta interesante por abrir los contenidos y los temas y los tópicos hacia ciertos ángulos y bueno, han recibido lo que han recibido, ¿no? Que es una manera burda de intento de censura, ¿no? Hay que ver qué pasa también con esta figura de Gómez, ¿no? Que por primera vez también aparece expuesto. Él debió haberse inhabilitado de todas maneras por esta... Y también revisar entonces qué significa esta figura del Consejo Nacional de Televisión. Claro, ese es el paso siguiente. ¿Qué significa eso? Claro, y además binominal. Es realmente de lo peor que ha pasado en cuanto a libertad de expresión en este gobierno, ¿no? Y han pasado varias cosas ya. Estas instituciones empiezan a saltar, ¿no? Y empiezan a tener problemas y entran en la mirada de la gente que ya no las ve, digamos, como parte del inmueble, sino que ya son presencias incómodas y no solo incómodas, sino que ya cada vez más ilegítimas. Vinculado de alguna manera, ¿no? Y con la siguiente información que trae Interferencia.cl tiene que ver con la municipalidad de Vitacura. Señala que ha pagado 554 millones vía trato directo al Mercurio por avisaje. Esto también es muy preocupante, ¿no? Servicios publicitarios en las páginas del Mercurio y La Segunda se contrataron sin concurso público. Esto también es aberrante. Son platas de fiscales yendo a un medio así en la puntual, ¿no? Y sabemos por qué, ¿no? El grupo del Mercurio lo que representa. Y además Vitacura, ¿no? como comuna. Esto no puede seguir pasando. Torrealba dice que los vecinos de Vitacura se despiertan los domingos y van a comprar el Mercurio al kiosco. Esto no puede seguir pasando. Son platas fiscales que van a dedo a un medio de comunicación. Sea de derecha, sea de izquierda, esto no puede pasar, ¿no? No, yo creo que eso es una discusión que tenemos que tener prontamente, ¿no? Que tiene que ver con cómo se asignan las platas fiscales para la publicidad. Yo creo que hoy día la predilección por el Mercurio, por la Tercera y por los medios oficialistas y que son amables con los gobiernos, tiene que acabarse, ¿no? Y hoy día creo que tienen que haber criterios objetivos de audiencia, de circulación, etcétera, que sea un algoritmo que te diga, ok, tanta plata para cada medio que está inscrito en el sistema y que cumple con una serie de circunstancias. Se mejoró la ley, pero no así. Yo sería de la idea de que
como el royalty minero, ¿no? Después de que un medio importante que gana cierta cantidad de plata en avisaje, la plata del Estado no vaya a esos medios, vaya a otro tipo de medios, sea de la línea editorial que sean, que haya que ayudar de alguna manera para que haya más libertad de expresión en Chile. Claro, que sea el público el que decida cuáles son los medios relevantes, no que que sea el Estado y que con eso termine pagando favores. Además, el Mercurio ha sido salvado muchas veces por el gobierno, ¿no? Por los gobiernos. Y en este caso también tú ves cómo se han usado las municipalidades incluso para esto. No, es tremendo. Es una acusación grave decir que están salvando al Mercurio, pero son 500 millones de pesos. No, esto no puede ser. O sea, es mucho dinero. No puede ser esto, no puede ser. Es mucho dinero como para hacer avisos parroquiales, ¿no? Oye, ojo que... No, claro. No, eso puede ser hasta una triangulación, o sea, hay que ver bien ahí en qué consiste todo esto. Esto no puede ser, ¿sabes? Así como no puede ser lo que ocurrió con la red, no puede ser esto que se le siga dando a deo dinero de los fiscales a un medio sobre otro, ¿no? Ahora, si fuera la tercera, estaría enojado también. Bueno, durante la concerta, mínimo el 80% de los avisajes estatal se iba a estos dos grandes grupos, ¿no? Sí, claro. Sí. Copesa y el Grupo del Mercurio. Por eso te digo que son los gobiernos nacionales y regionales y locales, digamos, los que han estado en esta trenza de financiamiento de la prensa en el momento más difícil para ella, que es con la caída del avisaje. Entonces, ahí hay una historia que contar, ¿no? También de cómo se ha salvado. María Lía Monker lo ha contado en su libro Las manetas de la prensa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y cómo están relacionados también con estos grupos de poder, finalmente, ¿no? Y caemos en la misma trenza de siempre. Oye, nos queda un par de minutos y trajeron una columna muy interesante sobre Naruto. Sí. ¿Por qué no la explicas? Que fue muy comentada que habla de los Naruto. La estrategia de atacar a la élite mediante conceptos populares que ignoran, aunque ella tampoco los maneja. ¿Quiénes son los Naruto? Yo debo confesar que también soy un completo ignorante respecto a este tema. Esta historia es muy entretenida, además cómo llega. Somos un equipo de distintas edades, ¿no? Entonces llega la columna y dicen, léala. Yo la leí. Al principio decía, no entiendo la referencia, ¿no? Hay que editarla y nosotros tenemos un público que va desde los 20 a los 60 años. Entonces, esta columna, la gente de 20 años la entendía estupenda y se reía muchísimo. Y dije, ok, démosle, pero hagámosle las explicaciones del caso a personas como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y se hizo, la columna se adaptó para los como despectivamente nos llaman los boomers, ¿no? Pero bueno, quiero decir pero que somos X. Somos X, ¿no? Sí, los boomers, nuestros padres eran boomers. Sí, claro. No nos ofendan de esa manera. Igual no entendíamos la columna, pero la fuimos viendo y se produjo algo muy interesante porque lo que dice el autor, que es de esa edad, es que lo que está haciendo la Pamela Giles es decirle a la élite en su cara que se están riendo de ellos porque no entienden las referencias de cultura popular que ha surgido a través de la televisión abierta, que ha educado a sus hijos, a los hijos del pueblo y no a los hijos de la élite que no entienden esto. ¿Es Naruto o los Naruto? Es Naruto el personaje, pero Chalper hablaba de los Naruto. Entonces había una confusión, ¿no es cierto? Y Chalper quedó como... Pero Chalper es un millennial, ¿no? Bueno, pero nació viejo. No, pero es que por eso también es elite, porque no es solamente un pillo de generación, sino también un pillo de elite. Porque lo que dice, hay más probabilidad, la columna lo dice, no exactamente así, pero dice, hay más probabilidad de que tú entiendas la referencia si eres un X como tú o como yo, que tiene hijos... y eres del pueblo y tiene hijos que tiene cuadernos con Naruto, que ve la televisión. En cambio, los hijos de la élite no ven televisión abierta, pues. No compran cuadernos con Naruto. Entonces se produce ese divorcio, esa fragmentación social, cultural, que les permite a la gente que es del pueblo reírse de la élite porque no entiende sus referencias. Pero cuando la diputada Giles usa Naruto, ¿lo usa bien entonces? O sea, ella entiende el uso político. Ahora, lo que dice el columnista que tampoco lo entiende bien porque no entra ni pertenece ella a ese universo, ¿no? Ella difícilmente vio un cuaderno Naruto en su casa, digamos. Entonces, porque ella pertenece a una élite, ¿no? Ella sigue siendo alguien que... Pero sus nietitos y sus nietitas son Naruto. Claro, esa es la pregunta. Ahora, este vuelo que hace, ese es de Naruto, ¿no? Ese es de con Naruto. la capa. Ese es de Naruto. Pues ahí está bien entonces. Claro. Bueno, nosotros publicamos eso en Twitter, sí, tuvo un éxito relativo, en Facebook le ha ido bien. Ahora, en Instagram tú te mueres del debate que se produjo, ¿no? Porque, muchos nietitos, pero también se produjo un diálogo generacional súper entretenido. Nos acusaron de boomers, etcétera. Ahora, oye, Instagram es la red de los
osos panda al lado de Twitter, ¿ah? Ah, sí, Pues sí. ahí sí que son duros, ¿ya? Sí, claro, no, es duro. Te dejo de seguir, Maldito, interferencia muere. cancelado, ¿por qué se ponen a hablar de la Giles y no de Lavín y o sea, pero más allá de eso creo que es súper interesante porque Muy te da bien. cuenta de un fenómeno súper importante que es de fragmentación. Perfecto. O sea, de cómo se producen estas esferas, digamos, de comunicación que no se comunican unas con otras. Entonces eso es muy interesante porque es como una ventana a otro universo para gente de la edad nuestra, digamos. 3.000 pesos la suscripción a interferencia.cl, ¿ah? Para que siga el periodismo independiente. Ahí están todos los códigos para seguir apoyando a las maldades semana a semana de interferencia.cl. Don Andrés, a nombre de nuestro equipo, cariño a todo el equipo de interferencia.cl. Que Torrealba se suscriba también, ¿no? Que por lo menos, que si ya puso 500 Oye, millones al sí, Mercurio, que nos ponga 3.000. Pues sí. Tiran 200 lucas. Oye, tira 200 lucas para acá, por la municipalidad. Chao, que esté bien, Andrea. Gracias. Gracias por la sintonía. Conversaciones necesarias en el Chile que hacemos entre todas y entre todos. Hasta la próxima. Chao. Capaz que-